¿Sabías que algo tan inocente como una simple fruta por la noche podría ser el verdadero motivo por el que te despiertas a las 2 o 3 de la madrugada para ir al baño? Muchas personas mayores en España creen que es un signo inevitable de la edad que se trata de la próstata o de una vejiga débil, pero la realidad es que a menudo el desencadenante está mucho más cerca de lo que pensamos en nuestro propio plato de la cena. Imagínate acostarte con la esperanza de descansar y que una y otra vez el cuerpo interrumpa tu sueño profundo por una urgencia que parece imposible de controlar. Tengo algo que mostrarte hoy. Una manera sencilla y natural de utilizar un alimento tan cotidiano como el plátano para ayudar a tu cuerpo a dormir de manera continua, sin esas molestas interrupciones que roban energía y bienestar. No se trata de medicinas complicadas ni de rutinas imposibles, sino de comprender cómo pequeños cambios en los hábitos pueden transformar tus noches y devolverte la calma que creías perdida. Antes de empezar, me gustaría saber qué opinan. ¿Dónde están viendo este video? ¿A qué hora lo ven? Dejen un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse, porque este problema silencioso no solo roba descanso, también puede afectar la memoria, la tensión arterial y la sensación de vitalidad al día siguiente. Pero la buena noticia es que hay soluciones simples y a lo largo de este video descubrirás cómo algo tan accesible como un plátano, tomado en el momento adecuado, puede ser un verdadero aliado para recuperar el sueño profundo y continuo que tu cuerpo merece. ¿Por qué muchos mayores sienten la necesidad de orinar por la noche a partir de los 60 años? El cuerpo comienza a producir menos cantidad de una hormona llamada vasopresina, responsable de decirle a los riñones que reduzcan su ritmo durante la noche. En los años de juventud, esta señal funcionaba como un reloj preciso que permitía dormir 7 horas seguidas sin interrupciones, pero con el paso del tiempo, ese mensaje se debilita y el riñón sigue trabajando como si aún fuera de día. Imagina a un abuelo que antes podía acostarse a las 11 y levantarse a las 6 de la mañana descansado, y que ahora, sin quererlo, debe levantarse 2 veces para ir al baño. No es un fallo personal ni un signo de enfermedad grave, sino un cambio natural que conviene comprender y manejar con cuidado. Otro factor importante es la mayor sensibilidad de la vejiga con los años. Lo que antes era un depósito capaz de contener entre 400 y 500 mililitros, ahora solo aguanta alrededor de 150, el equivalente a medio vaso de agua. El resultado es parecido a un timbre que suena demasiado pronto, un aviso exagerado que interrumpe el descanso, aunque la cantidad de líquido acumulado todavía no sea significativa. Muchos mayores en España relatan que incluso después de tomar solo una infusión ligera a las 8 de la tarde, sienten la urgencia de levantarse en plena madrugada. Esa señal no significa necesariamente que la vejiga sea débil, sino que se ha vuelto más sensible y reclama atención antes de lo necesario. La circulación de la sangre y el funcionamiento renal también se ven afectados con la edad. Durante el día, el líquido tiende a acumularse en las piernas y en los tobillos muchas veces de forma casi imperceptible, y por la tarde puede notarse una ligera hinchazón. Al tumbarse, ese líquido retenido regresa a la sangre y obliga a los riñones a filtrar más de lo que conviene justo en el momento en que el cuerpo debería descansar. Un ejemplo cotidiano lo encontramos en un señor de Valladolid
que tras pasar la tarde sentado en su sillón favorito, descubre que siempre se despierta 2 veces por la noche. Con pequeños gestos como dar un paseo corto después de cenar o elevar las piernas durante unos minutos antes de dormir, se puede reducir esa carga nocturna para los riñones. Las consecuencias no son menores. Despertarse varias veces interrumpe las fases profundas del sueño, lo que repercute en la memoria, en el control de la tensión arterial e incluso en el equilibrio físico. No son pocos los mayores que han sufrido mareos o caídas al levantarse de madrugada en la oscuridad, y estos episodios generan temor y desconfianza hacia el propio cuerpo. Aquí está la advertencia silenciosa. No es únicamente una incomodidad nocturna, es también una señal que afecta al corazón y al cerebro. La buena noticia es que se puede actuar. Conociendo estas causas y aplicando ajustes sencillos, desde adelantar el horario de la cena hasta limitar líquidos a partir de cierta hora, se pueden recuperar noches mucho más tranquilas. El mensaje es claro. Aunque la edad cambie el funcionamiento del organismo, siempre hay margen para acompañarlo con hábitos inteligentes y protectores. Y cada pequeño gesto en la tarde puede transformarse en horas de sueño profundo, en mañanas con energía y en una sensación renovada de confianza en uno mismo. Hábitos de la tarde y de la cena que empeoran el problema. En España, la cena suele ser un momento especial del día compartido en familia o disfrutado en calma, pero muchos no saben que ciertas costumbres, aparentemente inofensivas, pueden estar robando horas de sueño sin que lo noten. Tomar demasiada agua, una infusión abundante o incluso un caldo ligero después de las 7 de la tarde puede parecer un gesto saludable, aunque en realidad obliga a los riñones y a la vejiga a trabajar en plena noche, justo cuando el cuerpo necesita descansar profundamente. Al final, lo que parecía un hábito correcto se transforma en un motivo constante para levantarse 2 o 3 veces al baño, interrumpiendo el descanso y la recuperación natural de la mente y del corazón. También ocurre con las frutas muy acuosas como la sandía o el melón, que a menudo se disfrutan como postre en las noches calurosas de verano. Son refrescantes y dulces, sí, pero al contener gran cantidad de agua, terminan llenando la vejiga en las primeras horas de la madrugada. Muchos mayores en Andalucía cuentan que después de cenar un trozo de sandía, despiertan siempre a las 3 de la mañana con una urgencia difícil de ignorar. Lo que debía ser un final agradable para la cena, se convierte en un enemigo silencioso del descanso. No menos importante es el consumo de alimentos salados en la última comida del día. Los embutidos, el jamón curado, los quesos fuertes o incluso una sopa con demasiado caldo generan una sensación de sed que obliga a beber más líquido después de la cena. Ese vaso extra de agua que acompaña a una comida salada parece inofensivo, pero en realidad llena la vejiga justo cuando el cuerpo intenta desconectar. En Galicia, por ejemplo, es frecuente la costumbre de cenar sopas espesas y abundantes que reconfortan el cuerpo pero dejan tras de sí la necesidad de beber más y con ello la interrupción inevitable del sueño. Las bebidas que han efecto estimulante como el café, el té e incluso algunas variedades de infusiones sin cafeína tienen un efecto diurético suave que se multiplica con la edad. Muchos mayores en Cataluña me cuentan que disfrutan de una manzanilla o un té verde después de la cena, pensando que les ayudará a dormir cuando en realidad provoca que la vejiga se active antes de tiempo.
El resultado es una noche fragmentada con despertares frecuentes y la sensación de no haber descansado realmente. Además, debemos recordar un aspecto cultural muy característico en España. Solemos cenar tarde entre las 9 y las 10 de la noche, lo que deja muy poco margen para que el cuerpo procese los líquidos antes de dormir. Esa costumbre tan arraigada en la vida social y familiar contribuye silenciosamente a que el organismo llegue a la cama todavía con un exceso de trabajo por hacer. En Andalucía, el gazpacho nocturno. En Cataluña, la fruta fresca después de la cena. O en Galicia, la sopa copiosa de las noches frías son ejemplos claros de cómo la tradición y el bienestar inmediato pueden convertirse en una trampa para el descanso de los mayores. No se trata de renunciar a las costumbres, ni de vivir con miedo a lo que se come o se bebe, sino de comprender cómo pequeñas adaptaciones pueden marcar una gran diferencia. Adelantar la cena media hora, reservar las frutas acuosas para la comida del mediodía o elegir un caldo ligero a mediodía en lugar de por la noche son cambios sencillos que no alteran la vida cotidiana, pero que sí alivian a la vejiga y protegen el sueño. El papel del plátano en el descanso nocturno. El plátano es una de las frutas más comunes en la mesa española, presente en supermercados, fruterías y hogares de norte a sur, pero pocas personas mayores saben que puede convertirse en un aliado silencioso para mejorar el descanso nocturno. A diferencia de otros alimentos que suelen tomarse en la cena y que terminan activando la vejiga o dificultando la digestión, el plátano consumido en el momento adecuado aporta calma, nutrición ligera y un apoyo real al sueño. Comprender sus beneficios específicos puede ayudar a muchos mayores a recuperar horas de descanso profundo, evitando los despertares que tanto afectan a la memoria, al corazón y al estado de ánimo al día siguiente. Bajo en acidez, no irrita la vejiga. Uno de los grandes problemas de muchas frutas habituales en las cenas españolas es su acidez natural. Las naranjas, la piña o incluso los tomates crudos, tan presentes en ensaladas y postres, tienden a irritar la pared de la vejiga que con los años se vuelve más sensible y menos tolerante. El plátano, en cambio, destaca por ser bajo en ácido, lo que lo convierte en una opción segura y suave para la digestión nocturna. Un mayor de Valencia relataba que al cambiar su habitual naranja de postre por un plátano maduro en la merienda, comenzó a notar que su vejiga permanecía tranquila durante la madrugada. Esa simple elección transformó sus noches y le devolvió la sensación de descanso ininterrumpido. Rico en potasio, ayuda a relajar la musculatura de la vejiga. El potasio es un mineral esencial para la salud de los músculos y los nervios, y en el caso de la vejiga, cumple una función muy concreta: relajar la musculatura que la rodea, reduciendo las contracciones innecesarias. Un plátano mediano contiene alrededor de 400 miligramos de potasio, suficiente para apoyar el equilibrio electrolítico y favorecer un funcionamiento calmado del sistema urinario. Muchos mayores de Sevilla han comprobado que al incluir un plátano como merienda, la sensación de urgencia nocturna se reducía. El efecto es discreto pero muy valioso, pues evita esas señales falsas que despiertan al cerebro sin motivo. El magnesio, calmante natural para los nervios nocturnos. A medida que envejecemos, los nervios que controlan la vejiga tienden a volverse más activos, enviando señales exageradas al cerebro, incluso cuando la cantidad de líquido no es significativa. El magnesio presente en el plátano
Actúa como un regulador natural calmando esa hiperactividad nerviosa y reduciendo la tensión general del sistema. Para muchos mayores, además, el magnesio tiene un segundo beneficio. Relaja la mente en esos momentos en que los pensamientos inquietos dificultan conciliar el sueño. Un anciano de Zaragoza contaba que tras añadir un plátano a su merienda de las 6, notaba no solo menos urgencias nocturnas, sino también una calma mental que le ayudaba a dormirse antes y con menos ansiedad. El triptófano, un puente hacia la serotonina y la melatonina. El triptófano es un aminoácido esencial que el cuerpo transforma en serotonina y melatonina, dos sustancias directamente relacionadas con el estado de ánimo y la regulación del sueño. En la edad avanzada, la producción de estas sustancias suele disminuir, lo que se traduce en despertares frecuentes o en una mayor dificultad para mantener un sueño profundo. El plátano, al aportar triptófano de forma natural, ofrece al organismo una ayuda sencilla para mantener el ciclo de sueño más estable. Una señora de Bilbao compartía que después de años de dormirse con facilidad, pero despertarse constantemente, descubrió que el plátano a media tarde le devolvía la continuidad en el descanso. No fue magia, sino ciencia sencilla, aplicada a un hábito cotidiano. Azúcares naturales, fáciles de digerir. Otro aspecto importante es la digestión. Muchos mayores sufren de cenas pesadas con dulces o hidratos difíciles de procesar que generan acidez, gases o presión sobre la vejiga durante la noche. El plátano aporta azúcares naturales de fácil absorción que proporcionan energía suave sin sobrecargar el aparato digestivo. Tomarlo como sustituto de un postre más pesado puede significar la diferencia entre acostarse ligero o con una sensación de plenitud que interrumpe el descanso. Un matrimonio de Granada sustituyó su costumbre de tomar flan o natillas después de cenar por un plátano a las 6:30 de la tarde. El resultado fue inmediato noches más tranquilas y mañanas menos pesadas, ejemplos reales y testimonios cercanos. En muchos pueblos de España, los mayores han empezado a probar pequeños cambios inspirados en consejos sencillos como este. En Valencia, una mujer de 72 años decidió dejar de tomar su zumo de naranja nocturno, que siempre la despertaba a las 3 de la madrugada, y lo reemplazó por un plátano bien maduro en la merienda. En apenas una semana, notó que podía dormir 5 horas seguidas sin interrupciones. En Galicia, un hombre acostumbrado a cenar con sopa abundante cambió su costumbre por una cena más ligera y un plátano a media tarde. Descubrió que ya no necesitaba levantarse tantas veces y que la mañana le recibía con más energía y menos cansancio. Estos testimonios reflejan que no hablamos de teorías abstractas, sino de realidades cercanas vividas por personas con las mismas preocupaciones y costumbres que cualquiera de nosotros. ¿Cómo y cuándo comer plátanos para dormir mejor? El momento en que se consume un alimento puede marcar una gran diferencia en el descanso nocturno, especialmente en la edad mayor, cuando el cuerpo se vuelve más sensible a pequeños detalles que antes parecían no importar. En el caso del plátano, la hora ideal para disfrutarlo es entre las 5 y las 6 de la tarde, o como mucho, una hora después de una cena temprana y ligera. Tomarlo demasiado tarde cuando el organismo ya debería prepararse para el sueño puede tener el efecto contrario, manteniendo activos los riñones y la vejiga en plena madrugada. Por eso, el primer consejo es claro: adelantar el consumo a la tarde de manera que el cuerpo disponga del tiempo suficiente para digerirlo y aprovechar sus nutrientes con calma.
La cantidad también es un punto esencial. No hace falta comer varios plátanos para obtener los beneficios de su potasio, magnesio o triptófano. Uno solo de tamaño mediano, entre 120 y 150 gramos, es más que suficiente para aportar lo necesario sin sobrecargar el aparato digestivo. Muchas veces los mayores creen que más es mejor, pero en nutrición sucede lo contrario. La moderación es la clave. Un plátano bien elegido y tomado en el momento justo puede ser más eficaz que 3 consumidos de manera apresurada y tardía. En cuanto al grado de madurez, conviene elegir un plátano amarillo con pequeños puntos marrones, que indica que está en su punto justo. Si se come demasiado verde, puede provocar gases y digestiones pesadas que presionan la vejiga en la noche. Si está demasiado maduro, el azúcar puede provocar un pico energético que, en lugar de inducir al descanso, lo interrumpe. De igual forma, la temperatura tiene su importancia. Un plátano recién salido del frigorífico puede parecer refrescante, pero su frialdad irrita la vejiga y ralentiza la digestión. Lo mejor es dejarlo reposar un rato y consumirlo a temperatura ambiente más amable y adecuada para el cuerpo de un adulto mayor. El plátano funciona mejor cuando se consume solo, sin acompañarlo de leche, infusiones ni frutas muy acuosas. La combinación tan común en muchas casas españolas como el clásico plátano con un vaso de leche antes de dormir puede parecer saludable, pero en realidad sobrecarga el estómago y estimula la producción de orina. En cambio, si se desea un complemento nutritivo, una buena idea es añadir un pequeño puñado de almendras, entre 5 y 7 unidades. Esta mezcla ofrece magnesio adicional que refuerza la relajación muscular y nerviosa, potenciando los efectos positivos del plátano sin forzar al sistema digestivo. Los errores más comunes que cometen los mayores suelen repetirse: comerlo demasiado tarde, acompañarlo con demasiados líquidos o tomar varios a la vez, pensando que aumentarán los beneficios. Estas prácticas, lejos de ayudar, dificultan el descanso, generan sensación de pesadez y provocan visitas innecesarias al baño. Una mujer de Valencia contaba que durante años cenaba tarde y añadía 2 plátanos como postre, convencida de que mejoraban su digestión. Sin embargo, siempre se despertaba a las 3 de la madrugada. Cuando decidió tomar solo uno a media tarde, notó que su sueño se alargaba hasta el amanecer sin interrupciones. Alimentos y hábitos que conviene evitar después de las 7 de la tarde. La noche debería ser un espacio de calma, de descanso y de recuperación, pero muchas veces son pequeños gestos de la cena o de las últimas horas del día los que terminan interrumpiendo ese momento tan necesario. Entre los mayores en España, es común pensar que una fruta ligera, una infusión o una sopa sencilla no pueden hacer daño, aunque en realidad estos alimentos pueden convertirse en detonantes silenciosos de despertares nocturnos. La clave no está en prohibirse todo, sino en comprender qué opciones conviene mover al mediodía y cuáles evitar en la franja de la tarde-noche. Las frutas ácidas como la naranja, la piña o incluso las uvas pueden parecer saludables, pero en una vejiga más sensible actúan como irritantes. El ácido cítrico baja el pH de la orina y estimula las terminaciones nerviosas de la vejiga, enviando señales de urgencia incluso cuando apenas hay líquido acumulado. Muchos mayores en Andalucía cuentan que tras una cena con rodajas de piña, se despiertan invariablemente a las 3 de la madrugada. No es un fallo del cuerpo, es simplemente una reacción previsible a la acidez en un organismo que con los años
se vuelve más delicado. También es recomendable evitar las frutas y comidas con alto contenido en agua como el melón, la sandía o las sopas claras. Aunque refrescan y parecen ligeras, en realidad aportan líquido que termina acumulándose en la vejiga en las primeras horas del sueño. En Galicia, por ejemplo, una cena con sopa abundante y un trozo de melón de postre se traduce en, al menos, 2 visitas al baño antes del amanecer. Es un hábito reconfortante, pero que sin querer roba la posibilidad de dormir seguido. Las bebidas con efecto diurético, como el café, el té y hasta el té verde descafeinado, son otro enemigo silencioso del sueño profundo. Estos líquidos estimulan al riñón para producir más orina, y en mayores de 60 o 70 años, su efecto se multiplica porque el organismo ya no regula con la misma eficiencia. En Cataluña, muchos mayores relatan que pensaban que una manzanilla caliente ayudaría a relajarse, pero descubrían que se convertía en el motivo de despertarse a medianoche. El exceso de sal en la última comida del día también es un factor que pasa desapercibido. Aceitunas, jamón, embutidos o platos muy condimentados generan sed, y la respuesta automática suele ser beber más agua justo antes de dormir. Ese vaso extra parece inofensivo, aunque termina presionando la vejiga cuando el cuerpo ya debería estar en reposo. En Sevilla, un abuelo que siempre cenaba gazpacho con pan y aceitunas descubrió que simplemente al cambiar ese plato a la hora de la comida, comenzó a dormir de manera más continua. No eliminó su tradición, solo la desplazó al mediodía, y con ello recuperó noches tranquilas. Incluso la costumbre de beber, por si acaso, un vaso de agua antes de acostarse puede volverse contraproducente. La intención es buena, pero la consecuencia es que la vejiga se activa antes de tiempo y obliga a levantarse innecesariamente. En muchos casos, basta con dar un sorbo pequeño si realmente se siente la boca seca en lugar de beber un vaso entero, que solo suma más líquido al organismo cuando ya no lo necesita. Pequeños cambios en la rutina nocturna para mejorar el sueño. Muchas veces pensamos que para dormir mejor hacen falta grandes remedios o tratamientos costosos, pero en realidad los mayores beneficios suelen llegar con gestos sencillos aplicados con constancia. Después de cenar, un paseo tranquilo de 15 o 20 minutos puede convertirse en un aliado silencioso del descanso. Caminar a ritmo suave ayuda a que la digestión sea más ligera, favorece la circulación en las piernas y reduce la acumulación de líquidos que de lo contrario regresarían a los riñones en cuanto uno se tumba. En ciudades como Madrid o Valencia, muchos mayores cuentan que un paseo corto alrededor del barrio después de cenar les permite acostarse con sensación de calma y menos urgencias nocturnas. Otra costumbre útil es elevar las piernas unos minutos antes de dormir, ya sea apoyándolas sobre un cojín o sobre el respaldo de una silla. Este gesto sencillo reduce la hinchazón de tobillos, mejora el retorno venoso y evita que los riñones reciban de golpe un exceso de líquido en las primeras horas de la noche. De esa manera, el cuerpo entra en el descanso con menos presión y la vejiga permanece tranquila durante más tiempo. La postura para dormir también puede marcar una gran diferencia. Muchos mayores duermen boca arriba sin saber que esta posición aumenta la presión sobre la vejiga y el abdomen. Dormir de lado con una almohada suave entre las rodillas no solo alivia la zona lumbar, sino que también libera espacio y reduce la necesidad de levantarse al baño. Una señora de Zaragoza
relataba que tras años de interrupciones constantes, descubrió que con este cambio dormía 5 horas seguidas por primera vez en mucho tiempo. La elección de la ropa de dormir es otro detalle que a menudo pasa desapercibido. Usar prendas de algodón ligero transpirables y cómodas permite evitar el sobrecalentamiento nocturno que aumenta la sudoración y la sed. Cuantas menos veces sintamos la necesidad de beber agua en la madrugada, más fácil resulta mantener el sueño profundo. Junto a ello, mantener la habitación fresca entre 18 y 20 grados crea un entorno que favorece el descanso, protege al corazón y ayuda a que la mente se relaje. Un último consejo tiene que ver con la relación entre la mente y la vejiga. Muchos mayores tienen la costumbre de ir al baño por si acaso antes de acostarse, incluso cuando no sienten verdadera necesidad. Esa práctica entrena al cuerpo para enviar señales falsas de urgencia, haciendo que la vejiga se active demasiado pronto. Tomarse un momento, respirar profundamente y preguntarse si la necesidad es real puede ayudar a reeducar el organismo. Con el tiempo, esta estrategia reduce despertares innecesarios y devuelve la confianza en el propio cuerpo. Querido amigo, hemos compartido juntos un recorrido sencillo pero lleno de sentido, recordando cómo pequeños hábitos como elegir bien la cena o tomar un plátano en el momento adecuado pueden marcar una gran diferencia en la calidad de tu descanso. Hemos visto que no se trata de prohibiciones ni de cambios drásticos, sino de gestos cotidianos que alivian a la vejiga, cuidan al corazón y regalan mañanas más ligeras y llenas de energía. Quiero recordarte con cariño que toda esta información es solo una guía general, un apoyo pensado para orientarte y darte ideas prácticas. Cada cuerpo es único, y si tienes síntomas persistentes o alguna enfermedad concreta, lo más sabio es acudir directamente a tu médico de confianza, quien podrá darte un consejo adaptado a tu situación personal. Y antes de despedirme, me encantaría invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con algún amigo, un vecino o un familiar que también pueda beneficiarse de estos consejos. Así, entre todos, seguimos creando una comunidad de mayores que se cuidan mutuamente y que saben que la salud también se cultiva con pequeños gestos de cada día. Te deseo una noche tranquila, un sueño reparador y una mañana llena de esperanza y gratitud. Nos vemos en el próximo video.